para poder liberarse de la opresión psicológica, mental, propiamente la destrucción de la condición de las personas, el sentimiento de seguridad, la autoestima de los indígenas, ha tomado mucho tiempo, ¿no? Y en eso ha contado muchísimos factores liberatorios, ¿no? Y eso quizás sea el argumento un poco distintivo del libro. Fracasaron las rebeliones, fueron bañadas en sangre, pero no por eso no dejaron de pelear, ¿no? O dejaron de pelear los indígenas, lo siguieron haciendo. Peleaban en las haciendas, se convertían en errantes, hacían asaltos junto con los negros, se movían como una suerte de bandas que hacían justicia por mano propia. El caso de Luis Pardo, por ejemplo, es emblemático de eso, ¿no? Un asaltante para la historia criolla, pero en realidad era un hombre que estaba dedicado su obsesión a reivindicar la condición de los indios, porque la verdad es que los trataban como si fuesen peor que animales, ¿no? Entonces se empiezan a librar una serie de estrategias. Si no funcionan las revoluciones, si no se puede llegar al gobierno, entonces el descontento en grupos, en todo eso, y el cambio cultural, ¿no? El cambio cultural que opera, en resumidas cuentas, desde la criollada, que es lo primero que inventan los criollos de Lima para poder quitarle al Estado peninsular los privilegios que daba solo a su gente. Eso es lo que ellos dicen: como les sacamos la vuelta a los hispanos que no nos quieren dar acceso a los cargos públicos, se acriollan, ¿no? Se vuelven vivos y empiezan a hacer eso, ¿no? Y lo hacen durante la República. Hay un montón de vivos en la República. Creo que estuve leyendo también el libro de Héctor y la verdad que es encantador desde ese punto de vista. La cantidad de vivos de la República es enorme, ¿no? Está en todos los periodos, ¿no? Aprovechan para sacar la vuelta a las leyes, a los contratos, a los tributos, a todo lo que se pueda, ¿no? Es constante. Entonces, la viveza se apodera del Estado primero, empieza a llegar a la sociedad, pero todavía no es fácil, porque en la sociedad está la policía, están las cárceles, están los fiscales, están los jueces, no dejan que la cosa... Entonces empieza ahí esa contradicción, ¿no? Y la primera muestra de rebelión quizás sea la guachafería, ¿no? Porque la guachafería no es como la de criollo que quiere hacerse el vivo para sacarle, sino dice, bueno, lo único que hago es imitar al criollo, al blanco, ¿no? O sea, no me dejan entrar a una reunión de la gran sociedad porque me ven así, cholo, mestizo, lo que sea. Entonces me pinto, me arreglo, trato de aparecer con ellos y trato de hablar el español como ellos, a ver si me aceptan, ¿no? Es una técnica liberadora de enorme poder en el país, porque durante mucho tiempo se practicó, sobre todo en las ciudades, ¿no? Y lo practican las mujeres, sobre todo porque tienen armas propias para hacerlo a su modo, ¿no? La guachafería, entonces, los criollos empiezan a detestarla. Luis Alberto Sánchez tiene párrafos bastante denigrantes. Piensa que cuando viene una guachafa, y entonces los criollos la ven y empieza a burlarse de ella, dicen, la guachafa es tan guachafa que no se da cuenta que nos estamos burlando de ella, ¿no? Por pintarse así o por ponerse tacones, ¿no? En realidad no sabe Luis Alberto que la guachafa era más viva que los cinco, ¿no? Porque estaba tratando de insertarse en un nivel social al que no le permitían. Y una vez que ingresen, entonces empiezan a escalar posiciones. Es una táctica de intrusión bastante interesante, que tiene muchas cosas que pueden ser señaladas como negativas, pero resulta una respuesta de los dominados. Y más adelante, pues viene ya el achoramiento, ¿no? Como sostengo en el libro, el achoramiento es el gran producto hecho en el Perú, ¿no? A nivel conductual. No se podía derrotar en las rebeliones, lo masacraron a cantidad de líderes enormes, ¿no? En la sierra, en la sierra sur del siglo XIX, ¿no? En Bustamante, en Ancas también, etcétera, en Puno, masacrados miserablemente, perseguidos, etcétera. No se podía, las comunidades se veían acorraladas por la presencia de los prefectos, la policía, los jueces, en fin. Hasta que en un cierto punto alguien se empieza a chorar, ¿no? Y aunque parezca curioso, quienes empiezan a chorar no son estrictamente los andinos, que tenían todo el derecho histórico para hacerlo, sino los que ven cómo tratan a los andinos, ¿no? ¿Y quiénes son los que ven cómo tratan a los andinos? Los negros de la ciudad de Lima, los choros, los delincuentes, los lumpen del Callao, que ven hoy, ¿qué es esto? No te pases, ¿no? O sea, llega un andino a la ciudad de Lima y lo tratan como si fuese un perro, lo desprecian porque no habla bien el español, lo maltratan. Y el que se achora no es el indio mismo, sino el que está al frente, el que ve, ¿no?
Por eso es que de ahí viene la palabra achoramiento, ¿no? El achoramiento viene de la actitud del chore, que es el primero que le dice al policía, por último, ¿tú quién eres para decirme nada, no? Y los andinos miran, ¿no? Y los criollos dicen, mucha se achoró, ¿no? Pero lo que eso marcaba era un acto de rebelión individual que empezó a transmitirse poco a poco a gestos de gente. Todo el mundo empieza a chorarse, ¿no? Primero en la calle contra los policías, después en las prefecturas, después en los centros laborales, se le achoran al jefe, le dicen, ¿por qué me vas a tratar así, no? Y se empieza a chorar incluso en el mundo académico, hay un montón de pensadores cuya principal contribución podría ser la del achoramiento. Es decir, tratan de responder a lo que la cátedra anquilosa con razonamientos desafiantes, ¿no? Quizás incluso un mal puede entrar ahí. En fin, entonces el achoramiento se contagia con un mecanismo de liberación individual y se va haciendo. Cuando uno rastrea por qué la informalidad se dispara, luego de la revolución velasquista, en la que inundan las ciudades los ejércitos de descendientes de las antiguas comunidades, pero no inundan solamente para adornar los desfiles, sino que al comienzo lo hacen con ambulantes y poco a poco se van, entre comillas, achorando, van poniendo sus negocios. No pueden poner una tienda porque no les dan la licencia, pagan al alcalde, quien sea, para que les dé. No les quieren dar una licencia para poder hacer un taxi, pagan al jefe de transportes. Se dan cuenta que no hay otra forma de ascender en esta sociedad porque esa es la forma en que han visto cómo hacen los alcaldes, cómo hacen los regidores, perdón, los miembros de los ministerios, cómo hacen incluso los parlamentarios. Se dan cuenta de que primero empiezan a sospechar, qué raro, dicen, ¿no? Hemos elegido un alcalde que era simplemente un tendero del pueblo, y después el alcalde se ha comprado un carro enorme, ha puesto una tienda en la ciudad, en el principal pueblo, y tiene el monopolio de la distribución de la cerveza de Equipeña. Estoy hablando de un caso real que me llamó la atención desde mi pueblo mismo, ¿no? El alcalde de Acción Popular, que era el partido en el gobierno, y entonces la gente pide, entonces así cualquiera hace plata, ¿no? Porque claro, entonces se le para que compre carros, sus socios de las empresas, de las grandes empresas como la cervecería, le dan la concesión para que venda, dándole enormes facilidades. Así cualquiera hace plata, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que hacer eso? Entonces la gente es que hay que ser amigo hay que ser amigo de la cervecería, ¿no? Tiene que ser amigo del presidente, tiene que ser amigo se empieza a difundir. Entonces, el achoramiento empieza a usar las propias armas del criollaje, pero no para conquistar tanto una revancha personal, sino para posesionar al grupo social que viene de abajo, ¿no? Y así se produce la gran rebelión espontánea de la gente, que Hernando de Soto le llama la informalidad, ¿no? La informalidad es que la gente que se da cuenta que no hay otra forma de progresar, sino desafiando las reglas tan exageradas, tan minuciosas, tan artificiosas, tan falsas además, porque favorecen a unos y otros no. Y entonces no hay forma de hacer negocio en el Perú si no es rompiéndolas, ¿no?